Paso. Osvaldo Moreno, consultor político, nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Osvaldo? Qué gusto saludarte. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, estimada Cecilia? Un gran abrazo a toda la audiencia y al panel. ¿Qué tal? Cuéntame, Osvaldo, ¿estabas listo para este resultado? ¿Te imaginabas este resultado con este margen? No, sabíamos que de acuerdo a los estudios de opinión que circulaban y los que no circulaban, que había una disputa bastante estrecha, por lo menos hasta hace unos 10 días, 8 días. Sin embargo, está claro que hubo un envión en el cual se despega el presidente de la República. Habría que, bueno, ya no con estudios cuantitativos, sino cualitativos posteriormente definir cuál fue el porqué de este despegue. Sin embargo, bueno, pues esto de alguna forma, digamos, al proyecto político del presidente. Creería yo que es un hecho interesantísimo porque esto creo que ya marca un punto de inflexión. Creería yo, porque todo el mundo habla de la muerte de la izquierda o del correísmo, al contrario, creo que es digamos, el punto de inflexión justo del centro a la derecha. A partir de este momento creo que ya no existe otra cosa en el centro a la derecha que no ser el presidente Noboa y lo que queramos denominar a su movimiento. ¿Cuáles crees que fueron los factores que le dieron la victoria al presidente? A mí es muy complicado, digamos, entender este proceso todavía. A ver, estas cosas hay que analizarlas, digamos, con detenimiento. Primero porque se da un fenómeno rarísimo, muy extraño. Yo estuve investigando, y bueno, en estos temas a veces uno llama a colegas, oye, dime qué te parece tal cosa. Por lo menos en el occidente no ha existido nunca en toda la historia, desde que existen los balotajes, que lo inventaron los franceses, un ejercicio de ese tipo donde un candidato saque menos votos, bueno, sacó creo que 8.000 más que en la primera vuelta, lo cual se me hace bastante atípico, no decirlo extraño, y que amerita, bueno, averiguar cuáles fueron las razones. Si lo trasladamos a comunicación política, tema el cual conoces mejor que yo, básicamente está claro que hubo una estrategia que funcionó mejor, una hoja de ruta. Está claro que hubo un ejercicio, una ejecución táctica que indudablemente dio resultados. Estamos hablando de 11 puntos, y 11 puntos es una cifra, digamos que 10 puntos, es bastante contundente. Y si te pones, digamos, a analizar el resto de los resultados por provincias, por ejemplo, en Sierra Centro, que la Sierra Centro creo que fue uno de los factores fundamentales en la primera vuelta, por el resultado, por la incursión de Leonidas Issa, pero en esta ocasión, bueno, pareciera que no estuvo ahí. En todo caso, la parte táctica del presidente, indistintamente si hubo bonos, no hubo bonos, y todo esto en democracia obviamente se lo puede cuestionar, está claro que hubo efectividad, porque yo he trabajado en muchos países y en muchos lugares, incluso en el Ecuador, que con todo y bonos la gente no te vota, ¿no? Entonces hay un mérito indudablemente, y no reconocerlo sería estar ciego, estratégica y táctica de la campaña del presidente de la República. Ya detalles no estoy ahí, no los conozco, pero en el ámbito de la comunicación política yo diría que hubo una buena estrategia, y por el otro lado sí quiero tener más elementos de juicio para poder entender por qué se da este fenómeno exclusivo en el Ecuador de que alguien saca menos votos en una segunda vuelta, digamos, lo cual es muy extraño. A todos nos llamó la atención, excepto a Ramiro, que sí lo había anticipado. Carla. Gracias, Cecilia. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenos días. Como es un tema que tienes que analizar, aún es lo que nos queda claro, es un tema que todos estamos intrigados. ¿Qué pasó? La diferencia de votos abismal de lo que se creía que era una polarización. Pero como estratega, sí, tendrías que darle un consejo en este momento a Daniel Noboa, ¿cuál sería? ¿Qué es lo primero que crees que él tiene que hacer? Bueno, en principio, el que dice que el presidente es un tonto está perdido. Creo que es muy inteligente y nos lo demostró esta noche, y no solo esta noche. Pero mi primer consejo sería absoluto en la conducción, y cuando me refiero a la conducción, me refiero a los elementos en posiciones clave. No podemos continuar con esta política exterior, no podemos continuar con esta política de seguridad, de defensa. O sea, creo que tiene que haber un giro de timón en ese sentido, aprendiendo cosas que quizás de lo positivo que tuvo el correísmo en su momento de técnicos en la materia. Entonces yo creería que el consejo sería: haga un cambio en la conducción. Ya en esta primera etapa si vieron los incondicionales, los leales, digamos, la gente muy cercana, pero en este momento yo creo que es el momento de los consensos, de los acuerdos y sobre todo de los técnicos, porque no es poca cosa el tema energético en Ecuador, no es poca cosa el tema de la seguridad.
es el país más inseguro de la región y vamos camino a ser el año más violento de nuestra historia y probablemente ya superaremos Haití. Y no es cualquier cosa la situación económica del país y de los servicios públicos. Entonces, consejo no pedido, digamos, yo le diría, por favor, ármate, era así un súper. La primera vez entiendo, no esperabas que ibas a ganar y completo. Tienes el tiempo, el momento, los consensos y la legitimidad para poner un gabinete de primera porque el país se lo merece. Necesitamos una crisis de gabinete inmediatamente, en pocas palabras. No necesariamente, pero bueno, si lo quieres llamar así, digamos, yo no diría crisis, sino un relevo, porque esta viene ahora sí la parte fuerte, ya se acabó la etapa del despegue, ahora vamos a continuar el vuelo. Y hay un tema que Javier Segarra tocaba hace un momento y que quiero tocarlo contigo, que es el problema que se va a generar en la Asamblea Nacional. Vamos a tener que tener técnicas, tácticas, o mejor dicho, no vamos a tener, va a tener el gobierno que tener técnicas, tácticas para poder manejar esta crisis que van a armar día a día muy probablemente. ¿Qué consejo también, o qué es lo que tú harías? Porque él habló de llamar a una constituyente, que es lo que él dice. ¿La constituyente crees que el momento, y te digo esto por los tiempos, es de llamarla ya o esperar 1 o 2 años de su periodo para poder llamar a una asamblea constituyente? A ver, no sé si entendí, querida Carla, te refieres al tema parlamentario. Sí, hay un problema de también no se te escucha muy bien porque hay cortos, parece que la conexión no está muy buena hoy, entonces cuando tú también nos hablas no se entiende bien. Sí, te quería decir que también un consejo no solicitado para resumirte en relación al manejo de la Asamblea Nacional con el Ejecutivo y viceversa. Bueno, yo iniciaría diciendo, si ahí me escuchan, que esto de que lo privado es mejor es un mito total. Las compañías de internet son un desastre, y no voy a decir la compañía por respeto a esta radio. Segundo, si el comentario va en función de la relación que va a tener con el Poder Legislativo, yo creo que hay que desmontar un poco los mitos constitucionalistas. Ni la conozco, digamos, al pie de la letra, pero la he revisado hasta el cansancio y no he encontrado un carácter, una coma, un punto, una tilde que establezca que es responsabilidad del Poder Legislativo la seguridad, por ejemplo, de la salud pública. Esta muletilla de que es la culpa de la Asamblea creo que fue parte de la catástrofe y del fracaso de Lazo, y el presidente no se puede dar ese lujo. Entonces, en la Constitución está clarísima la función. Este es el único país del planeta donde se critica un Poder Legislativo por... Si el Poder Legislativo quiere llamar 200 veces a un ministro, es su competencia. Y yo en ese sentido creo que hay que, evitarle las muletillas futuras a cualquier gobierno, y cada organismo, cada poder del Estado debe ejecutar sus funciones, pero seguridad, por ejemplo, que es nuestra gran catástrofe, no tiene absolutamente nada que ver el Poder Legislativo, todo lo contrario. Y yo creería, si revisamos la primera etapa del gobierno del presidente Noboa, que tuvo votaciones históricas sobre los 100 votos, y eso creo que en gran parte creo que fue mérito de Henry Kronfle. Así que yo no creo que la Asamblea vaya a ser el problema, al contrario, creo que ese es uno de los relatos que instauró Lauso para justificar su fracaso. Osvaldo, le damos la bienvenida al abogado Eduardo Mendoza Paladines. Buenos días, querido Osvaldo, a la audiencia, buenos días. ¿Cómo estás, mi hermano? Eduardo, abrazo, hermano. Sí, pero vamos, hermano querido, a avanzar con mis compañeros porque yo llegué ahorita y al final voy yo. Ramiro Cepeda, Javier Segarra, Jaime Velázquez. ¿Qué fue, Osvaldo? ¿Cómo te va? Claro que recién llegaste, hermano. Usted lo dijo, no yo. No, sí. Oye, Osvaldo, ¿te acuerdas en la entrevista que te dije que si era factible de que un candidato de los que llegaron a la segunda vuelta saque menos votos en la segunda que en la primera? ¿Sí te acuerdas, no? Sí, claro que sí, por supuesto. ¿Y te acuerdas de lo que me contestaste? Claro que... Sí, eso era imposible hasta ayer. Era un análisis porque mucho del copy-paste que se hizo en la suma de los resultados de la primera vuelta se trabajó por una polarización que no era ni ideológica ni conveniente, sino que era una polarización. Hubo un factor que a mí es gravitante. No sé, y esta es la pregunta. ¿Tú crees que el miedo fue el elemento gravitante que hizo inclinar la balanza a favor del presidente Daniel Noboa? Lo que siempre planteo es que una elección no se pierde solo por un hecho.
esta analogía de acuerdo, es de como acuerdo, de acuerdo. Estamos de acuerdo. Cuando un avión se cae. Hay una comisión de accidentes que determina las razones, las causas que son múltiples por las que un avión se cae. Lo mismo pasa en una campaña electoral. Para mí, ahí está claro que es un problema estratégico, empezando desde las vocerías. Nunca tuvo control. Primero, nunca fue la vocería principal la candidata, y segundo, nunca tuvo control. Ahí había un problema táctico probablemente. Segundo, también hay que decir las cosas como son, pero en todo caso no fue pues una contienda, digamos, centrada en las ideas, en los conceptos, sino como usted lo plantea efectivamente, sino en el miedo. Pero bueno, yo sí quisiera, ojalá que ese cuco se entierre a partir de ahora. Yo creo que el Ecuador no resiste un día más de culpar al pasado. Tenemos que ver al futuro, y ojalá el presidente sí, pero no quiero esta responsabilidad de no quiero dejar pasar algo, Osvaldo, de lo que tú has dicho, los errores de la Revolución Ciudadana, de las vocerías y todo. ¿Sabes qué? Y lo voy a repetir hoy día por cuarta o quinta vez. Me parece increíble que un equipo tan inteligente, tan conocedor de la problemática electoral, se le escapen ese tipo de errores. Yo sigo sosteniendo, ya cada vez con más fundamento que antes, que lo que quieren es no ganar la presidencia de la República. Porque si la hubieran querido ganar, con solo quedarse callados, les iba mejor. ¿No te parece? Lo que pasa es que ahí entra la disciplina táctica. Primero, cuando tú estás en una instancia, lo primero que define son las vocerías. Hay un mérito que tiene el presidente de la República, que fue con sus errores, eran sus errores. Es decir, era el vocero único y principal de su campaña electoral. En cambio, no había, digamos, ese orden estratégico, no había ese orden táctico para efectos de controlar algo tan básico y tan simple como las vocerías, lo cual te hacía complicado revertir determinadas acusaciones o determinados rumores. Por ejemplo, para mí, me es complicado creer que alguien quiere irse contra el dólar. Esa es mi opinión. El correísmo recibe el dólar en el año 2006, cuando tenía 4 años de existencia, y después de 11 años lo entrega. No lo dio de baja cuando pudo hacerlo y tenía toda la legitimidad del dinero, etcétera, ¿no? Entonces, hasta el 17 ellos habían tenido casi el 80% de la vida del dólar. Entonces, ese tipo de cosas nunca tuvieron capacidad para revertirla. Entonces, tenías a economistas influencers que iban, que el dólar que se va a caer, pero nunca tuvieron esa capacidad, porque esos voceros, digamos, esos que ayudaban, entre comillas, terminaban siendo, digamos, el efecto contrario, y no desbandaban, digamos, ese relato que, desde mi punto de vista, si nos vamos a los hechos y no a memes, yo creo que no tenían esa intención. Mi querido Osvaldo, ¿cómo le va? Javier Segarra le saluda. Buen día. Tiene una enorme responsabilidad el actual mandatario de iniciar ya, y la pregunta es, ¿considera que el Ecuador requiere una asamblea constituyente para cambiar tanta vaina que hay en el Ecuador? A ver, depende de los tiempos, depende de entender primero al Ecuador. Le voy a poner un ejemplo. En Chile recientemente hubo un criterio de hacer una constituyente, y esta misma población que estaba a favor de la constituyente después rechazó el proyecto. Correcto. Creo que la tercera vez tuvieron ya que desechar el proyecto. Correcto. Este es un país que se resetea en un segundo, suponiendo que entenderá que eso tiene un proceso, tiene una forma, tiene que ser aprobado por determinados organismos, tomará 3-4 meses, hay que hacer una consulta. Recordemos que se viene octubre, que es la prueba de fuego del gobierno. El gobierno no puede repetir 14 horas de oscuridad, que es otro caso insólito también, que los cualitativos nos darán las respuestas. Fue tan buena la estrategia, digamos, que a pesar de eso ganaron. Entonces, yo creo que en la parte política también hay que tomar en cuenta que el correísmo, al menos políticamente, sigue intacto. Es la fuerza política estructurada más grande del país. El partido de Noboa es, digamos, una coalición, mitad política, mitad corporativa, pero que está bajo su sombra y liderazgo absoluto. Ver cómo finalmente el correísmo asume esta derrota. Para mí es un error no reconocer el resultado. Y en qué circunstancias se va a encontrar en ese proceso constituyente. O sea, siempre va a haber, está claro que no se mueven de menos del 40%, y yo no creo que eso vaya a variar. Y va a depender mucho de las seccionales, va a depender mucho de lo que el presidente haga, va a depender de muchos factores. Entonces, no es que una constituyente va a ser, digamos, al Uribe, a lo Correa, cada tiempo tiene efectivamente su proceso. Y sobre los cambios que hubiera que hacer a la Constitución, bueno, ustedes hablan con infinidad digamos, de expertos, pero es un tema sensible también, así como
digamos, el anticorreísmo vendió Venezuela, el dólar, el correísmo puede vender la tercerización, puede vender privatización de servicios públicos, o sea, hay fantasmas para de todo gusto y futuro. Hoy el presidente ganó las elecciones y hoy tiene un desafío, que es arrancar a partir del 24 de mayo con un gobierno que, digamos, ratifique o legitime toda esta confianza que le han dado los ecuatorianos. Gracias, mi querido Osvaldo. Le voy a dar el paso a Jaime Velázquez para que continúe con el diálogo. Gracias, Javier. No, encantado. ¿Cómo vas? Es un placer tenerte por acá y a los tiempos que te veo. Esa camiseta de España, ¿verdad? De la selección de España. No, yo no uso camiseta, yo uso chompa de los países en los que he trabajado, sí, pero sí es de España. Osvaldo, a ver, no sé por qué se está diciendo, y quisiera que me corrijas, que Luisa pierde votos, cuando la verdad es que Luisa no ha perdido votos. Según lo que veo las cifras, Luisa en la primera vuelta sacó 4.510.000. Hoy en día, hasta el 97% de las actas escrutadas tiene 4.570.000, ha subido 60.000. Y faltan 400.000, 500.000 votos. O sea, digamos que todo eso se vaya donde Luisa, igual no hay pues mayor diferencia, más bien ha crecido. O sea, no creo que haya ese efecto que mencionaban tú y Ramiro. Te pregunto, ¿dónde está? ¿Dónde están esos votos que le hacen a ganadora a Noboa? Ahí, porque Noboa de 4.527.000 va a 5.735.000. Yo creo que nadie se esperaba este resultado. No sé si alguien lo esperaba, bueno, pues no soy bueno para ir al casino, no me gusta. Y en ese contexto, al tener un resultado tan abultado, digamos, con una diferencia tan grande, bueno, pues está claro que probablemente, no puedo hacer una afirmación, aquí hubo un efecto parecido al del Bucarán en el siglo pasado, de un voto vergonzoso, como algunos lo quieren llamar, o de un voto más que vergonzoso, oculto, porque ninguna de las encuestadoras, ni siquiera las afines, fíjense usted, en la primera vuelta se equivocaron todas en favor de Noboa, y en esta se equivocaron todas en favor de Luisa. En la primera vuelta más de la mitad nos planteaban un triunfo en primera vuelta del presidente, en la segunda vuelta más de la mitad de las encuestadoras planteaban un triunfo de Luisa por 2 o 3 puntos, lo cual sonaba un poco lógico porque pensábamos que la diferencia no iba a ser grande. Y yo le diría que por estudios de opinión serios, de gente que respeto, que no se difundían, había un margen parecido. O sea, realmente buscamos una explicación, que no es una sentencia lo que voy a emitir. Estoy seguro que ni siquiera en Carondelet se la esperaban. Ahora, las razones, bueno, pueden ser múltiples, puede ser lo del dólar, puede ser Venezuela, algo tan simple como nombre, yo no le hubiera puesto guardianes de paz, sino policías comunitarias. Policías comunitarias hay en todo el mundo, de hecho funcionan en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, no lo sé, pero en todo caso está claro que ganó el que menos se equivocó y está claro que ganó el que tuvo una mejor estrategia. ¿Sabes qué, Osvaldo? Mucha gente percibía que la Revolución Ciudadana iba a ganar esta segunda vuelta y eso se veía en el ambiente y que la contienda estaba tan apretada que era por un punto la diferencia. Todos los politólogos decían lo mismo, inclusive quien habla decía es difícil esta elección. Pero mirando las cifras, simple y llanamente, te doy un datito, se reduce el porcentaje de ausentismo, se reduce el porcentaje de blancos. Hay más o menos, ahí tienes tú 250.000 votos que entre paréntesis entrarían en esa diferencia. Lo dejo como un análisis porque obviamente está con nosotros también Eduardo y que quiere más preguntas para ti. Así que le doy paso a mi querido director. Un abrazo, querido Jaime, un saludo a tu papá. 9:20 de la mañana, conversando con Osvaldo Moreno. Hoy hemos tenido, después de una jornada muy, muy larga ayer, que obviamente está con nosotros también Eduardo y que quiere más preguntas para ti, así que le doy paso a mi querido director. Un abrazo, querido Jaime, un saludo a tu papá. 9:20 de la mañana, conversando con Osvaldo Moreno. Hoy hemos tenido, después de una jornada muy, muy larga ayer y jornadas de trabajo, hemos llegado al día después de la elección con una victoria contundente, yo diría que es una paliza. Y el ambiente en el Ecuador se siente un ambiente de tranquilidad, de paz. No digo que esto tiene que ver necesariamente porque ganó Daniel Noboa, sino porque se terminaron los dimes, diretes, y la gente quiere trabajar. Eso es lo que quiere la gente, mi querido Osvaldo. Quiere ganar su plata bien y que no le estén jodiendo la vida, sino que los dejen trabajar. Perdóname la grosería. Contigo que hablamos, y hablamos siempre porque tú eres de casa, yo tengo una interrogante, más allá de las estrategias o de los temas.
esta expresión de los ecuatorianos en segunda vuelta, gente mayor, ayer hablábamos de los papás de Luchito Jiménez, 88 años su mami, su papá, 94, la mamá de Jaime con cáncer, difícil de poder caminar, votando, es decir, una responsabilidad de la gente que hizo este Ecuador en un momento, porque ellos no son invisibles, están allí y se forma hoy, y esta es mi pregunta, algo que dijo Alexandra Landázuri en su programa de Gente Grande los sábados, porque ella habla de la segunda longevidad, de gente que responsablemente hizo su plata, que no le robó a nadie, que no depende de nadie más en su trabajo, y dijo, no quiero Venezuela, Nicaragua ni Cuba, no quiero gestores de paz como en Venezuela, Nicaragua y Cuba, quiero libertad, no quiero que ataquen a mi iglesia, no. Más allá de los errores, Osvaldo, ponderemos el hecho y hablemoslo, que este segmento que en Europa en 5 años va a ser el mayor de 50 años para arriba, dio una elección y salieron a votar, y ahí hay una votación muy interesante, Osvaldo. Mira, cuando tú pasas de 50 años, ¿ya? Empiezas a ser más vulnerable. Te pongo un ejemplo. Hace un mes me llegó el corte de la compañía digamos, de la prepaga de salud, que para mí son un desastre en este país. Desastre. Entonces me están casi duplicando la tarifa. Es un desastre. ¿Y por qué? Porque acaba de cumplir 50 años. En 35 vuelve a subir a partir de los 60 cada año, señor. así hasta el infinito. Entonces, cuando tú tienes esa edad, es cuando más vulnerable estás, cuando menos trabajo tienes, y si no tienes, no estás afiliado al IES, nadie te contrata a esa edad, y no tienes una prepaga de salud, que a esa edad te cobran precios criminales, lo único que tú tienes acceso es a la red pública de salud. Y hasta el año 2016, eso dicen los datos, no lo digo yo, la Organización Mundial de la Salud, la ONU y la Panamericana de Salud premiaban al Ecuador con el mejor sistema público de salud del hemisferio. Imagínese usted, mejor que Uruguay, mejor que Argentina, y son cosas que no supo narrar la Revolución Ciudadana por estar preocupado en otras cosas. Entonces, para mí es contradictorio que yo siendo más vulnerable vote por una tendencia que claramente busca más apertura del mercado, de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy día en los hospitales públicos no tienes ni algodón, cuando en la época de esa gente, de acuerdo a lo que dicen los organismos, no yo, o sea, cuando tú ahorita, en este momento que estás más vulnerable, no puedes estar en manos de las prepagas de salud, que hacen un gran negocio contigo y te descartan porque no tienes capacidad de pago. Yo conozco personas de 70 años que entre los 3 hijos le pagan el seguro que son 900, 800 dólares al mes. Entonces, sí, para mí es una contradicción. Yo lo veo un tiro al pie, si es que se equivocan. Ojalá entienda ese mensaje el presidente, el gobierno, y tenga esa certeza que hay temas como la salud pública que deben ser mejorados y deben volver a la excelencia. Porque eso es lo único que tienen las personas, digamos, cuando pasamos esa edad. Yo no sé si está en capacidad de pagar un seguro privado cuando tenga 60 años con lo que están costando ahorita. ¿Y cuál sería mi alternativa? La salud pública. Yo tuve un vecino que se desplomó hace 2 días. No había manera de que lo atiendan en ningún lado, no había ni algodón. Y lo llevamos a una clínica y hubo que sacarlo el día siguiente porque no pudimos reunir entre todos los vecinos los $1,000 que costaba. No tenía... Entonces... digamos que yo tampoco digamos que encuentro una explicación, y sí, esa es la comunicación política, eso es el que mejor propone, y ojalá estas cosas se blinden y vuelvan en una constituyente y no sea la inversa y terminemos como en Colombia, que el sistema privatizado de salud es un desastre. Sí, yo coincido contigo en cuanto a que el sistema nuestro de salud es bueno, claro, y pasó en la época que pasó eso, que hubo también con todo lo que hicieron, ¿no? Con todas las cosas, porque no vamos a hablar del pasado, el pasado ya quedó atrás. A mí, yo celebro que la gente mayor haya tenido la responsabilidad, el civismo, porque es civismo, complicado, con muletas, con sillas de ruedas, de ir a demostrar que ellos viven, que no son invisibles, y así como estás diciéndolo, como lo estás diciendo tú, ojalá que alguien en la asamblea tome esa bandera de lucha y se haga lo que estás diciendo, y además se ayude a la gente que tiene seguros que no les pagan, prepagados, como dices tú, que son unos sinvergüenzas, lo digo yo así, como todos los seguros, tramposos, sinvergüenzas. Y hay que ponerles a esa gente, a esas autoridades, a esa gente, las autoridades la tienen que corretear. Si no cumplen, destituyela, porque hay gente efectivamente que se muere de hambre, paga un seguro carísimo, no tiene más, y no le quieren aceptar, le ponen preexistencias, no te quieren pagar la medicina, y eso es una desgracia que vive la gente mayor, querido Osvaldo, y tienes toda la razón, te la doy completamente. Mi última pregunta respecto a un tema, más que una pregunta, yo coincido contigo que la constituyente tiene que ser ya, tiene que ser por las mismas, con la frescura de esta victoria,
porque hablábamos ayer con mi hijo Eduardo, con Cecilia, con Javier, que estaba acá en la noche, con Alberto, que en septiembre o en octubre puede venir un estiaje. El gobierno está en gran parte, dice, preveyendo, y estaban poniendo que en abril terminan unas cosas y otras, pero puede venir un estiaje muy grande. Entonces, esto tiene que ser en junio, convocarlo, hacerlo, julio, o sea, es comenzar y arrancar. No puedes hacerlo hasta después del 24 de mayo, porque tienes que tener el periodo, pero tienes que hacerlo rápido, mi querido amigo, ¿no verdad? Sí, totalmente. Y ver por otro lado, coincido con, creo que fue el maestro Cepeda, que lo dijo, no recuerdo. Por otro lado, también veamos los canales y si hay que hacer las famosas reformas. Yo en lo personal creo que tener una base de fantasías más grandes que tiene la opinión pública, el único interés que tienen los norteamericanos es el interés geopolítico para tener a los chinos en la mira en el canal de Panamá, pero eso no va a resolver nuestros problemas. Pero la gente se le ha metido en la cabeza que esto es con una base americana, ok, reformemos la constitución para poner una base para visitar a los chinos, para vigilar a los chinos o a los rusos. O sea, está claro que esa constituyente va a tener una discusión conceptual. Y ¿sabes una cosa, Eduardo? Ojalá que la tengamos. Ojalá. Esta elección, para mí, terminará en la ignominia de la historia, básicamente porque el mensaje medular de ambos candidatos no fue los conceptos, no fue los dogmas, que ojalá pues hubiera sido un dogma Estado y antiestado. No, era un debate de casi que de agentes fiscales, de quién estaba menos o más vinculado con la delincuencia, lo cual es inaceptable. Entonces, ojalá lo que venga a futuro y los nuevos políticos ya nos hablen de conceptos, de criterios, y esto no sea una discusión entre quién es menos malo, sino trabajo por horas, todos estos, digamos, los Venezuelas, digamos, de la derecha, pues, ¿no? Estos fantasmas. Y bueno, pues ojalá haya un debate de ideas y no un debate personal, digamos, de fake news. Pero te digo, en la vida, a nosotros los mayores nos enseñaron, y estoy seguro que en tu caso, a tener buenas compañías, y lo que hacían las malas compañías. Si tú eres compañero de Maduro, de Díaz-Canel y de Ortega, no son muy buenas esas compañías. Y eso sí en la vida te juega, diciendo eso. Y no es miedo, es que así es la vida. Una cosa es que tú seas amigo de tus amigos y otra mía es que tengas amigos de ese nivel. Porque eso te ayuda, porque las relaciones internacionales son importantísimas para poder hacer cosas por el Ecuador. Mi querido Osvaldo, un gran abrazo, querido amigo. Y seguiremos conversando Dios mediante. Cariños en casa. Mucho gusto de saludarte. Muy bien. Ahí seguramente, está. Querido Eduardo, un saludo y un abrazo a tu audiencia. Muchas gracias. Son las 9:30 de la mañana.